Bienvenidos a Reestructuradamente, un espacio dedicado a la enfermería, la psiquiatría y la salud mental, pero sobre todo dedicado a ti. Aquí encontrarás herramientas y estrategias para transformar tu bienestar mental y emocional, consejos, entrevistas y mucho más. Bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos al capítulo 3 de Reestructuradamente. Mi nombre es Alejandro Cano y soy enfermero experto en el ámbito de la salud mental. Espero que hayáis llegado aquí habiendo escuchado los capítulos anteriores, donde hemos hablado un poquito de nuestro proyecto denominado Reestructuradamente y hemos entrado un poquito en materia hablando un poco del papel de la enfermera en salud mental o de la ansiedad, de las herramientas y estrategias para afrontar una enemiga tan común y tan difícil en muchos casos de afrontar como es la ansiedad. Este capítulo, el número 3, me hace especial ilusión presentar a una de las compañeras que integran el proyecto de Reestructuradamente. Es una enfermera que se llama Cristina. Muy buenas. Hola, buenas. Y bien, pretendemos hacer una breve entrevista para que conozcáis un poquito más otra de las integrantes de nuestro equipo de enfermeras. Antes de nada, bienvenida a nuestro programa, Cristina, y gracias por acompañarnos hoy. Para nuestros oyentes, ¿podrías presentarte brevemente y contarnos un poquito tu experiencia? Pues sí, mira, soy Cristina Casamichana, soy enfermera y llevo trabajando en el área de la salud mental unos 10 años. Uh-huh. Trabajo en un centro en Santa Coloma de Gramenet, que pertenece al Hospital del Mar, y bueno, pues en estos 10 años he estado en varias unidades. He estado en unidades de agudos, en urgencias de psiquiatría, Uh-huh. en unidades de subagudos, de larga estada, un poco todas las unidades que dispone el centro. Muy bien. Y mi pregunta principal es, ¿tú te planteaste en el momento de estudiar enfermería dedicarte a la salud mental dentro de todos los ámbitos que hay en enfermería o fue un poco casualidad? Cuéntanos un poquito, ¿cómo acabaste trabajando en psiquiatría? Pues mira, yo estaba en la carrera y durante la carrera hacíamos prácticas en diferentes sitios, en plantas de hospital, en urgencias de medicina habitual, y en el último año estuve en psiquiatría y justo estuve en este centro. Uh-huh. Y Y me la... llamó mucho la atención porque era súper diferente al resto de sitios donde había estado. Era una faena diferente, era una forma de hacer diferente Uh-huh. y sobre todo es un área en el que, según mi criterio, comparado con otras áreas, pues la enfermera tiene mucha más autonomía Uh-huh. y hace valer mucho más su criterio. Vale. Además de que es, no sé, yo sentí que era como mi trabajo, me sentía muy, muy valorada, muy realizada. Ok, es decir, cobra un poco el sentido de lo que hablábamos, ¿no?, en capítulos anteriores de la enfermera líder, la enfermera que es mucho más autónoma respecto a otras disciplinas, a otros ámbitos. Mm. Y una de las preguntas, así hablando un poco de tu, dentro de 10 años me has dicho que llevas de enfermera, ¿cuál ha sido alguno de los mayores desafíos que has podido presentar en estos últimos años? Pues mira, así como desafío, pues la época del COVID, Uh-huh. porque todo el mundo vio en la televisión pues cómo eran los hospitales, cómo eran las UCI de colapsadas, y en salud mental afectó muchísimo, pero de una manera súper diferente. Por ejemplo, yo en ese momento estaba trabajando en la planta de subagudos y cuando vino el confinamiento, pues se dijo que no podían salir los pacientes. Uh-huh. Y bueno, fue cada día nos cambiaban protocolos, cada día llegabas y tenías que adecuarte a lo que estaba pasando en ese momento. Y al final también por los pacientes sobre todo, se pasó muy mal porque ellos lo aceptaban todo muy bien, pero llegaron a estar un año sin salir de la unidad, encerrados prácticamente. Wow. Entiendo que fue un reto para vosotras también ¿no? y algo difícil que por suerte se pasó y supongo que sacasteis algún aprendizaje, algún cambio, algún aprendizaje que sacarais de esa época, de ese... Pues mira, sí, una Uh-huh. cosa que cambió y que fue un cambio muy para mejor fue el que antes en las unidades de salud mental no se permitía el tener el teléfono móvil. Si Vaya. tenías que Uh-huh. hacer llamadas, pues tenías que hacerlas desde el teléfono de la unidad. Y desde al estar tan incomunicados, pues se dijo, oye, pues que puedan tener su teléfono propio. Y había gente, pues como siempre, con cualquier cambio que hacía un poco de resistencia, pero se introdujo y fue súper bien. Y es una Uh-huh. cosa que se ha quedado desde entonces y que la valora todo el mundo positivamente. Qué bien. No, claro, entiendo que al final el estar ingresado no implica, o sea, implica estar ingresado bajo un régimen hospitalario, pero el hecho de que tú puedas comunicarte con la familia
tener tu de entretenimiento, ¿no? Pues eso es algo provechoso y que se ha quedado desde entonces, ¿no? Es algo que... Claro, a ver, hay casos en los que a lo mejor el problema que tiene, por ejemplo, ahora con todo el problema de la adicción a las pantallas y todo esto, pues hay personas que a lo mejor ingresan por eso y se va valorando durante el ingreso pues que lo tengan, el uso que hacen. Entonces, al final, el objetivo es que pueda también esa persona tener su móvil, pero así en general casi todos los usuarios lo tienen. Muy bien. Y hablando un poquito, ¿no? de este estrés que muchas veces entiendo que esto es, como me decía, ¿no? Cambios de protocolo, etcétera. ¿Cómo manejas en sí, en el día a día, ¿no? El estrés, la carga emocional que conlleva trabajar con este tipo de usuarios, ¿no? Con este tipo de problemas. Bien, lo que utilizo mucho y lo recomiendo a la gente que utilice, pues es porque al final son problemas muy, muy importantes y son personas que lo están viviendo un mal momento. Entonces, la forma para llevarlo mejor dentro y fuera, pues sería intentar sacarle lo positivo, ver las cosas con humor, en lugar de centrarte en lo negativo, porque de esta forma no puedes ayudar a la persona. En cambio, si te centras en lo positivo y en sacarle humor, pues eres mucho más provechoso para el usuario que tienes delante. Estoy totalmente de acuerdo que al final, ¿no? Hay que sacar lo bueno incluso de lo malo. Y creo que también es el papel de enfermería, ¿no? El poder dar la vuelta a esas situaciones o intentar, ¿no? Sacar el lado bueno de las cosas. Así que comparto sin duda todo tu filosofía de trabajo. Al fin y al cabo creo que es una manera de trabajar que hace que sea más soportable y que sea más productivo el trabajar en este ámbito. Hablando de estos 10 años que llevas de experiencia, entiendo que tienes una opinión muy propia y muy sólida sobre cómo el sistema sanitario en nuestro país, en España, funciona, ¿no? Entonces, hablando un poco de las fortalezas y de las debilidades que puede tener el sistema, ¿cuál crees que podría ser un poco los puntos fuertes y los puntos débiles del sistema sanitario en nuestro país? Pues como fortaleza como tal, pues el que se podría decir, pues el tema de que es público, Ujú. que cualquier persona con los recursos que tenga, pues puede acceder. Pero como debilidades, pues al ser público también y al haber una demanda tan alta, Ujú. muchos servicios, en concreto comunitaria, atención primaria de salud mental, pues estarían con menos recursos y con unos ratios de pacientes que no estarían bien, porque un paciente a lo mejor sale de alta y la visita de seguimiento se la das muy pronto, pero a lo mejor el resto de visitas pues le dan una al mes, una cada 2 meses, Claro. y en el caso de que hubiera más recursos pues se podría hacer un seguimiento y al alta pues el paciente se sentiría también más, más apoyado, Ujú. más Bueno, acompañado. de ahí cobra un poco sentido nuestro proyecto de reestructuradamente, que es Claro. hacer un poco, ¿no? Un seguimiento paralelo muchas veces, ¿no? Reforzar Eso es, estos, estoy de acuerdo. estos servicios que van bien, Ujú. pero el tema es ese, que son demasiados pacientes para los pocos servicios y profesionales que hay. Exacto, es decir, podemos hablar de que hay un incremento de la necesidad por parte de la población, ¿no? De este tipo de recursos, que muchas veces no vemos que las personas pues tienen una cita, me lo invento, ahora en julio y después hasta septiembre no se les vuelve a citar, ¿no? Y en esos 2 meses, ¿qué ha pasado, no? Y quién hace ese seguimiento. Entonces, obligas muchas veces a la persona y a la familia, ¿no? A buscar otro recurso pues en el ámbito privado, etcétera. Vale, de cara a los oyentes, ¿qué recomendaciones les darías, bajo tu experiencia, ¿no? A la persona que está empezando en el ámbito de la salud mental? Desde enfermeros, TECAIS, educadores, integradores sociales. ¿Qué les puedes recomendar? Mira, pues esto os lo comento también pues, cuando tengo alumnos de prácticas que están aprendiendo, y es sobre todo el que se formen, que si les gusta, que busquen trabajo de ello, que cojan experiencia, que es como se aprende realmente, pero que a la vez que si les interesa se continúen formando, porque es súper importante. La salud mental, como el resto de especialidades, pues van cambiando, van evolucionando y no te puedes quedar atascado. Totalmente de acuerdo. Si al fin y al cabo, bueno, poniendo el ejemplo de los móviles, ¿no? Ha habido un cambio sustancial en estos años y sin duda pues los avances hacen que te obligues a formarte, ¿no? En unos básicos, unos mínimos, ¿no? Pero a partir de ahí estoy de acuerdo que la formación es muy necesaria, más en nuestro ámbito. Así pues, ¿qué consejos le podrías dar también, ¿no? A familias y amigos, personas cercanas a una persona que tiene problemas de salud mental? ¿Cómo pueden brindar un apoyo eficaz? Pues un poco en la misma línea. Yo lo que les recomendaría que si conocen a alguien que sufre X problema de salud mental, pues que se formen sobre ese tema, porque así les será más fácil comprender qué le pasa, podrán empatizar más con él, saber cuándo esa persona necesita ayuda y poder ayudarlo de una forma más eficaz.
Exacto. Yo creo que también es uno de los objetivos de nuestro proyecto, es el poder compartir con familias y el poder educar y formar a familias sobre el problema que tiene su hijo, su hermano, su marido, ¿no? Es decir, que intentemos también hacer esa educación para la salud tan necesaria en el ámbito de la salud mental. Sí. En cuanto a reflexiones y aprendizajes, ¿cuál ha sido tu lección más valiosa en todos estos años, ¿no? ¿Qué podrías quedarte con tu aprendizaje? ¿Qué has aprendido a lo largo de tu carrera como enfermera? Pues un poco así como valioso lo que te he comentado antes, el nunca dar por hecho que ya lo sabes todo, porque siempre puedes seguir aprendiendo, siempre hay técnicas y herramientas nuevas para poder ayudar a los usuarios y el individualizar siempre con la persona que tienes delante, porque no hay una cosa que funcione para todo el mundo con ese mismo problema. Una cosa te puede funcionar con esta persona que tiene este problema y la persona de al lado que tiene el mismo problema, para llamarlo diagnóstico, no le funciona absolutamente nada y tengas que buscar otra cosa. Entonces individualizar sería súper importante. Por supuesto. De hecho, en un anterior episodio hablábamos un poquito de la enfermera, por ejemplo, ¿no? De traumatología, ¿no? Donde tiene un protocolo muy establecido, donde una cura se tiene que hacer de X manera, ¿no? Y poco vas a salirte de esa línea, ¿no? Entonces, entiendo que no, individualizar te refieres pues a tratar cada problema, aunque tenga la misma etiqueta, de diferente manera, ¿no? Porque como hablamos siempre, hay un entorno, hay ¿no? Pues eso, unos conocimientos por parte del paciente, de la familia, que hay que adecuar y hay que tomar, ¿no? Hay que tener presente de que esa persona pues se necesita ¿no? individualizar esos cuidados para que sean un poco más efectivos y también supongo que es ser flexible, ¿no? Cuando tienes una persona con un problema es también entender que esa persona pues el abordaje de ese problema puede ser de una manera u otra, ¿no? Entonces estoy de acuerdo, el individualizar creo que es algo muy necesario y se tiene que también hacer ir integrando un poquito en los trabajadores que muchas veces no se basan en protocolos muy rígidos y en maneras de hacer que quizás son, como hablábamos antes, ¿no? De hace unos años. Bueno, por eso, porque evoluciona mucho. Antes todo se basaba en el conductismo y por suerte cada vez tiene más voz la salud mental y cada vez se investiga más y cada vez hay más recursos. Sin más, ¿no? Quería ¿puedes compartir con nosotros puedes compartir con nuestros oyentes algún tipo de información valiosa? Bueno, pues sobre todo que la persona no tenga miedo ni tenga vergüenza en pedir ayuda, porque no tiene nada de malo darte cuenta de que tú tienes un problema y que tú solo no eres capaz de resolverlo. Y a las familias o entorno cercano de una persona con problemas, lo mismo, que tampoco tengan miedo ni se sientan culpables, porque muchas veces lo que pasa es que la persona que no se encuentra bien no es consciente del problema que tiene, su entorno sí, y entonces a lo mejor pues la familia tiene o los amigos tienen miedo de pues lo voy a llevar al hospital, no lo voy a llevar porque luego me va a culpar a mí, y que realmente están haciendo eso porque se preocupan de la persona. Es un problema real, ¿verdad? El que cuesta muchas veces, ¿no? Sobre todo primeros episodios nos referimos para la persona que nos escuche y no sepa de qué hablamos, es la primera persona que tiene un debut, un inicio Sí. en una clínica, ¿no? Y estoy de acuerdo en que muchas veces no cuesta que esa persona se vincule al sistema o cuesta, ¿no? Que la familia convenza al paciente en ir al hospital, ¿no? Exacto. Tú que has trabajado en urgencias, ¿encontrabas muchas veces casos de este tipo, de personas que culpaban a la familia por haberlos engañado? Muchas veces. Muchas veces. Y luego, como le comento a la familia, pasan los días y al final esa persona, ese paciente, se da cuenta de la situación y agradece tanto al personal, como que también nos culpa muchas veces, como a su familia. Es que en este momento no era yo mismo, no me encontraba bien y no me daba cuenta de que me queríais ayudar. Y que al final es eso, que no tienen que tener miedo porque al final ellos también se dan cuenta. Y entiendo que esta carga emocional, volviendo un poquito de lo que hablábamos antes, ¿no? De sacarlo humor a todo y demás, en este caso, ¿no? Supongo que el planteamiento que haces es que estás haciendo un bien por el paciente, ¿no? Que a la larga, al fin, cuando esa persona mejore, se dará cuenta que la decisión ha sido la correcta y que en muchos de los casos, ¿no? Es parte de nuestro trabajo, la parte fea de enfermería, ¿no? Es tener que dar la cara en esas decisiones, ¿no? Y bueno, pues acompañar un poco, ¿no? al paciente en esos malos momentos, ¿no? Sí. Por último, te quería hacer una pregunta sobre lo que me has hablado antes de la atención primaria, ¿no? Hablamos de que hay mucha demanda. ¿Tú crees que en los últimos años, a raíz del COVID, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, ha habido
pues eso, más necesidad de psicólogos, de atención, digamos, telemática. ¿Cómo lo has vivido tú desde el hospital? Sí, muchísimo más. Y cada vez casos más jóvenes, pues ya sea por ansiedad, el aislamiento del confinamiento también ha generado que mucha gente tenga ansiedad, esa fobia social, que también mucha adicción a las pantallas, como te había comentado antes, y Porque, que cada vez hay como menos tabú también, que eso es muy bueno en la salud mental. Entonces, gente que antes pues se contenía y pasaba malestar con la ansiedad o con el estrés, cada vez se atreve más eso a pedir ayuda y claro, pues hay más personas que van a los centros de atención primaria con esta necesidad y se les pueden dar pues realmente pocos recursos o es una visita una al mes o que yo considero bajo mi experiencia que es insuficiente. totalmente. No, y estoy de acuerdo que también es un poco un llamamiento a las personas que nos estén escuchando de que hay que romper con ese miedo Exacto. a decir que una persona tiene un problema de salud mental, ¿no? Porque al fin y al cabo es mucho más común, como bien comentabas, ansiedades, insomnios, ¿no? Miedos. Siempre relacionamos la salud mental con lo que dicen las películas o dicen la prensa y es mucho más, ¿no? Mucho Sí, más por amplio. eso cuando hemos comentado lo de que me gustaría compartir con los oyentes, pues sería eso, sobre todo el que no tengan miedo y que ni vergüenza ni nada, que hay que pedir ayuda y que cuanto antes obtengas tú esa ayuda, pues menos grave va a ser el problema que pueda desarrollar. Sí, sí, porque tú, digamos, ahora estás en la unidad de agudos, ¿no? Entonces, ¿qué manera tienes principalmente de ayudar a los pacientes? ¿Cuál es tu intervención como enfermera? Si tuviéramos que hacer un breve resumen de tu labor como enfermera. Pues darles apoyo, acompañarlos cuando pasan malos momentos. El, bueno, el tema de administrar medicación, eso al final pues acaba siendo lo de menos y es una función, pero yo creo que la función real de la enfermera en salud mental es eso, el acompañar, el cuidar a la persona. Es más, lo que comparto contigo, que la medicación pues es muy necesaria, más en unidades de agudos, ¿no? Donde la persona está en una crisis, una fase muy aguda, como bien dice la palabra, de su enfermedad, de su problema, pero también es muy importante ese acompañamiento, ¿no? Y también creo que de aquí, desde nuestro proyecto, desde Reestructuradamente, pretendemos hacer ese acompañamiento, aunque sea telemático. Hoy en día, Exacto. las redes sociales, ¿no? Pues Mm. este podcast, por ejemplo, puede llegar a una persona en la que se sienta pues muy solo, que se sienta, pues eso, sin saber a dónde acudir y de aquí es un poco un llamamiento a que el papel de la enfermera Mm. es también hacer ese Y acompañamiento, ¿no? sí, y el objetivo de este acompañamiento también es establecer una relación terapéutica con el paciente, que haya una confianza, que él pueda verse cómodo como para contarte los problemas que a lo mejor no le cuenta a otras personas y de esta forma, pues, cuanta más información consigues que te dé la persona que tienes delante, pues más fácil te va a ser ayudarle, porque si no, al final, si tú no tienes una relación fuerte y terapéutica con el paciente, te va a ser muy difícil ayudarle realmente. Y eso es una función súper importante de enfermería. Es curioso que yo doy fe de que no has escuchado los capítulos previos y hemos hablado prácticamente de lo mismo, ¿no? Es decir, Sí. tú eres enfermera, yo soy enfermero y hemos hablado de la relación terapéutica, de la importancia, del acompañamiento a la persona que está en ese momento pues ingresada o con un problema de salud mental, el acompañamiento a las familias, ¿no? Así que bueno, creo que es sustancial, es bonito también compartir este tipo de experiencias y de opiniones, puesto que es un poco lo que vamos a ir de los siguientes capítulos trabajando y dando visibilidad, ¿no? Agradezco muchísimo, Cristina, tu presencia en este podcast y tu entrevista. Y bueno, recordarles a los oyentes que estaré con nosotros en cualquiera de las consultas que necesitéis y espero y deseo que puedas formar parte de este proyecto en otros episodios, incluso hacer entrevistas conjuntas a otros profesionales de la salud. ¿Has estado bien? Muy bien. Sí, pues muchísimas gracias y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Recordaros que estamos en las plataformas como YouTube y en el podcast como Spotify, Evox, SoundCloud y por supuesto en Instagram. Cualquier cosa, recordar el nombre, Reestructuradamente. Un saludo y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.